Es interesante, doctor, el comentario sobre la actitud del Banco de México. Ahonde en esto, por favor. Mira, yo estoy preocupado que el Banco de México, yo creo correctamente durante una temporada, pensó que manejar una política de tasa de interés que bajara ayudaría al crecimiento nacional. El fundamento de la independencia del Banco de México, por lo menos en lo que está constitucionalmente establecido, es que el Banco de México tiene como prioridad prácticamente única el control de la inflación. Y el Banco de México hoy dice, tengo controlada la inflación, lo cual es cierto. Acaba de salir el número en esta misma semana del 2.55% de inflación anualizada, lo cual permite que el Banco de México diga, ya ven, estamos dentro de lo que estamos nosotros calculando. Pero llega un momento como este, en donde la salida de capital que se está dando ya de los mercados financieros mexicanos, los extranjeros buscando salir, más la volatilidad que acaba de inyectar la salida de Gran Bretaña de Europa en términos de lo que va a pasar en los mercados financieros, diría claramente al Banco de México que uno, por la volatilidad internacional y la posibilidad de que ahora mucho dinero se vaya rumbo al dólar por el miedo generalizado de esta situación Brexit famoso, ¿sí? Y segundo, porque nosotros hemos visto el derrumbe del peso en los últimos 4 meses de una manera precipitada. Somos prácticamente uno de los países con el peor impacto negativo en términos de depreciación del peso de nuestra moneda en este año. Estas dos cosas van a tratar o van a acabar por inyectarse, uno en el proceso inflacionario a través de la transmisión de precios de importación que tenemos, y dos, porque lo que va a estar ocurriendo es que va a salir más y más capital de México al extranjero. Si el Banco de México tomara la medida de colocar más dólares en el mercado, simplemente los estaría regalando. Y yo sería los primeros en comprar porque pues, ciertamente lo que va a ocurrir es, me los vendes hoy a 18, mañana van a estar a 19 y a 20 y voy a ganar en esa transacción. No debería hacer eso el Banco de México, no sé exactamente qué va a hacer, pero lo que no ha dicho que va a hacer, y sí debería hacer, es subir la tasa de interés. Porque subiendo la tasa de interés vas a ser un país más atractivo para la inversión extranjera. Tenemos algunos fundamentos, particularmente si el gobierno hace esa reducción de gasto macroeconómicos que garantizan estabilidad. Y subiendo la tasa de interés no saldría dinero, y si la subes aún más, ingresaría dinero a México. Y eso estabilizaría el tipo de cambio, eso efectivamente ayudaría a combatir la inflación futura, no la presente, y nos permitiría estar mucho más tranquilos a los que vemos de lejos estas cosas respecto al largo plazo. Porque en el corto plazo tiene razón el Banco de México. Cuando uno ve los factores, por qué la inflación está controlada, no tiene que ver con la política monetaria en sí, tiene que ver con el hecho que el gobierno de México, a través de muchas de las reformas, a través de muchos de los precios de energéticos, telecomunicaciones, etcétera, ha logrado hacer una reducción del índice general de precios. Y hemos tenido un buen año agrícola, los productos agrícolas no suben mucho todavía, algunos de ellos están bajando, nos está permitiendo, por lo tanto, mantener controlada la inflación, pero no por el resultado de la política monetaria. El resultado de la política monetaria puede ser, si el Banco de México no actúa pronto, negativo. Puede ser un impacto de inflación, porque se está acumulando el proceso de la transmisión de precios vía la devaluación, vamos a llamarle como devaluación en vez de depreciación, y esta devaluación va a finalmente tener impacto, porque cuánto más pueden los comerciantes que importan bienes mantener un precio que les está quitando márgenes de utilidad. Yo no creo que mucho más va a empezar a tener esa repercusión. Ya lo estamos viendo, por cierto, en los precios de los productos intermedios. Entonces, sí está potencialmente el riesgo inflacionario y el Banco de México tiene que actuar ya. Ahora, ¿lo hará? Creo que no, por una razón. Porque la deuda pública se ha incrementado muchísimo. Y hoy tenemos una situación en la que el gobierno va a tener que evaluar, dado el tamaño de mi deuda externa, cómo ha ido creciendo en los últimos años, pero también de mi deuda interna, cuál es el impacto peor para mí. La devaluación que me obliga a pagar más en pesos por lo que tengo de deuda en dólares, o la deuda interna con una tasa de interés que sube en caso de que el Banco de México tome la decisión de subir las tasas de interés. Y yo estoy seguro que ahí está la discusión, que es una discusión de, en esta balanza, ¿qué es lo que me va a costar más como gobierno? Porque si me cuesta más lo que está pasando en el lado de la depreciación, de la devaluación, lo que voy a hacer entonces
me conviene, Banco de México, que suba las tasas de interés, regresan dólares, baja el tipo de cambio, yo tengo menor servicio de deuda en estos dólares. Yo estoy seguro que están discutiéndolo y también estoy seguro que no se han decidido a qué quieren hacer. Y están hablando de que vamos a esperar qué hace la Fed. Pues yo hoy, después de Brexit, ¿sí? Yo creo que la Fed no tiene más remedio que esperarse hasta fin de año, cuando mucho, para subir las tasas de interés. Porque no hay ninguna razón hoy para los Estados Unidos de subir tasas de interés. Lo que le va a ocurrir a los Estados Unidos es que va a tener un flujo tremendo de capitales ingresando, porque el dólar hoy es la moneda sólida. Eso va a hacer que las exportaciones de Estados Unidos al exterior sean cada vez menos competitivas. No representan mucho de su economía, pero representan un 10-15%. Esto va a tener un impacto en cuanto al crecimiento del país, en cuanto a muchas de las empresas y sus utilidades, porque no van a poder exportar. Y eso te va a llevar como consecuencia natural que haya un crecimiento moderado en los Estados Unidos, menos presiones inflacionarias, y por lo tanto la Fed no tiene ninguna razón para subir las tasas de interés. Van a seguir con esta situación de bajas tasas de interés hasta fin de año, ¿no? Y eso ya elimina eso del cuadro, y por lo tanto las decisiones que tiene que tomar el Banco de México ya no son si sigo o no sigo la política de la tasa de interés de la Fed, sino más bien qué tasa de interés debo yo seguir para que mi estabilidad financiera se mantenga. Creo que por ahí va un poco la pelota. Es de lo más interesante, y en México nos encontramos hoy en una situación muy complicada, porque en México estamos viviendo una situación política complicada para el gobierno. Se le complicó la parte interna política al gobierno, y no realmente por el presidente, porque el presidente de la República ha sido un hombre preocupado de escuchar. Lo acaba de demostrar recientemente con los empresarios. Con la ley de tres. Así es. Y eso es interesante, ¿no? Ahora, en el aspecto fiscal. Pues mira, en el aspecto fiscal yo lo que creo es que el gobierno de México debería reconocer que la reforma tributaria no fue la correcta. Ahora, si yo fuera el secretario de Hacienda hoy con lo que estamos viendo, lo que está pasando, yo honestamente creo que haría mucho lo que está pasando. Yo ya no haría un cambio de reforma, o sea, no reformaría la reforma, porque ya en verdad no tiene mucho sentido. Políticamente además no tengo la fuerza para llevar a cabo la reforma que sí requiere el país, y esta reforma por lo menos le está dando una cantidad de ingresos que permite que el déficit no sea muy amplio. No fue la mejor reforma, ha quedado demostrado. Cambiarlo ahora, cuando me quedan 2 años de gobierno prácticamente, yo no lo recomendaría políticamente, creo que sería un error en este momento. Lo que tiene que hacer el gobierno es recorte de gasto público, y hacerlo no en inversión, sino en gasto público. En la conferencia que diste, hay 2 cosas que me impactaron y que voy a tratar después de estos mensajes.